Bueno, me tocó la última charla de un cultivo menor y transitorio como es la soja, con lo cual me puedo llegar a ser bastante ahorrativo. Esa foto es mía. Y tratar sobre algo más específico. Si bien se ha charlado acá mucho sobre cómo diagnosticar la fertilización, hay muchas preguntas acerca de cómo es la fertilización en soja. Bueno, y cuando hablaron, el título de la charla es Sojas de alta producción, ¿cómo la nutrimos? O sea que lo vamos a centrar un poquito sobre lo que es una soja de alta producción. Y con el problema del nitrógeno que tanto ruido ha hecho, ha metido algo de disrupción en cuanto a la discusión del tema. La soja siempre fue un cultivo que no respondía a nada, y vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, si me charla de soja de alto rendimiento y cómo la nutrimos y uno quiere hacer honor a las palabras que tiene el título, primero tenemos que definir qué es una soja de alto rendimiento. Esta mañana estaba buscando algo para poner aquí en la charla acerca de qué consideramos alto rendimiento, y el alto rendimiento es algo relativo. Estaba viendo un reporte del año 1930 en Estados Unidos que hablaba, vamos a hacer sojas de alto rendimiento, y el rendimiento era de 1.500 kilos por hectárea. O sea, en 1930 era interesante tener 1.500 kilos. Entonces, la primera pregunta que me hice en Argentina, ¿qué es un alto rendimiento? Entonces usamos algo de simulación para ver dos épocas de siembra. Lo que está más a la derecha sería un cultivo, no puedo señalar con esto, un cultivo que tiene sin limitante nada el potencial cuando lo simulamos, y a la izquierda en condiciones de secano. Mezclamos 5 o 6 bases climáticas, con lo cual nos dice ahí básicamente que entre 5.000 y 6.000 kilos, si tomamos todo de la Argentina, incluimos el Chaco, incluimos Entre Ríos, incluimos La Pampa, no son muchos los casos. Pero si nosotros nos centramos en lo que es zona núcleo, donde hay mayor potencial de rendimiento, y hacemos una simulación en condiciones potenciales, nosotros podemos ver que en más del 40% de los casos, una soja sembrada a principios de diciembre, o una soja más temprana, tenemos muchas posibilidades de tener entre 5.000 y 6.000 kilos. Pero lo que más interesa por ahí son en condiciones de secano, que son por ahí las sojas que realmente tenemos. Capaz que la otra soja sea una soja con napa, si vamos a poner. Y ahí sí podemos ver que tenemos posibilidades en esas condiciones de secano, con una fecha de siembra temprana, donde buscamos más potencial de rendimiento, de tener aproximadamente un 30% de posibilidades de tener rendimientos por entre 5.000 y 6.000 kilos de rendimiento. Entonces, nos pongamos ese número. Si ustedes damos esta charla hace 5 o 6 años atrás, usamos el 5.000 como un número, pero podemos decir, ¿qué posibilidades tenemos de tener una soja entre 5.000 y 6.000 kilos? ¿Estamos ahí? ¿Estamos de acuerdo? Y vamos pensando que lo que vamos a charlar de las sojas de alto rendimiento no es para todos, o lo que es para ciertas situaciones que se dan con ciertos manejos, como vieron ustedes recién, eran con fechas más tempranas, la elección del cultivar, toda la agronomía que le metamos, para poder tener la soja de alto rendimiento. Y otro concepto que me gusta tener en cuenta siempre cuando hablamos de alto rendimiento es acerca de los recursos que debemos capturar para poder producir eso. Son los recursos, y si quieren simplificarlos, son el agua, los nutrientes, la radiación, y con eso definimos la producción que tenemos. Este es resultado de una tesis, de una red que hicimos con el INTA-CRE hace un par de años. Estamos terminando de procesar y estamos viendo la tesis de Alicia Condori, que está trabajando en nuestra experimental, y muestra, fíjense, que para un grupo de alto rendimiento, en soja que rinden entre 5.200 y 6.000 kilos, ese es el consumo de nutrientes. Fíjense, arriba de 600 kilos de nitrógeno, y tenemos el fósforo, el potasio, el azufre, los micronutrientes acá abajo en amarillo. Y me parece que ese es como un norte acerca de la cantidad que tenemos la cantidad de fósforo, de NPKS que va a requerir el cultivo para poder llegar a producir una alta cantidad, una alta demanda. Ya vamos a volver después un rato a esto. Esos son los nutrientes que va a demandar. Ahora, lo que me va a definir cuando hablamos de una soja de alto rendimiento es que el otro factor que nos define la producción, que es el agua en general no va a ser limitante en estas situaciones. Fíjense, esta es una publicación con datos de Nebraska que muestra la relación entre la evapotranspiración, o sea, el consumo de agua que tiene un cultivo y el rendimiento. Aproximadamente se requieren 9 kilos en promedio de agua consumida para producir una tonelada de soja. Fíjense que nosotros le pusimos los lotes de alto rendimiento y de mediano rendimiento que teníamos de esta red que habíamos analizado con CREA, y fíjense que el consumo
sigue siendo el mismo, va por la misma línea, no cambia mucho. Y si lo queremos relacionar a ese consumo de agua con el agua que tenemos a la siembra más el agua transpirada, el agua consumida, que sería una forma de decir en cuanto a la disponibilidad del recurso, y fíjense que generalmente un cultivo de soja con más de 600 milímetros, por más que tengamos más agua, no va a producir. Esa es la demanda de agua que tiene, y podemos tener 800 milímetros y el rendimiento no va a seguir aumentando. Entonces, nuestras sojas de alto rendimiento van a tener estos consumos, van a estar por encima de esos 500, 600 milímetros, que no va a estar limitada, porque estamos hablando de ese grupo de cultivo. ¿Estamos hasta ahí? El otro factor que nos define es el uso de la radiación, porque la radiación es fotosíntesis. Una forma de simplificar lo que es la fotosíntesis y hablar de un concepto que es la eficiencia del uso de radiación, es cuánto produzco por cada megajoule de energía que estoy teniendo. No le vamos a explicar en esta charla los fundamentos de cómo se usa, pero fíjense que estas son las eficiencias. En general, cuando uno ve el libro, por ahí te dice que esa eficiencia es de 1 gramo de materia seca por megajoule. Estos son mediciones que se hicieron, no sé si recuerdan de haber leído el diario, en las revistas, sobre los rendimientos extraordinarios de Kip Colors en Estados Unidos, sobre soja de 10.000, iba creciendo otros años, 12.000, 15.000 kilos. Bueno, cuando fueron a medir no rindió eso. Pero pudieron medir soja de 7.000 kilos, 7.500 kilos, y vieron eficiencia de este tipo, entre 1 y 1,7, que eran bastante. Entonces una soja está produciendo a una alta tasa de captura de recursos, con la captura de nutrientes. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, yo les voy a mostrar, en base a esto, porque lo que es nitrógeno, que es fotosíntesis, que es producción de materia seca, están muy relacionados entre sí. Me parece que es la clave para poder entender cómo es una soja de alto rendimiento. Este es un cálculo que hizo Sinclair en el 2004, en el que decía, y con todos los supuestos que puede tener este cálculo, pero nos sirve para poder ayudar a pensar un poco, que el rendimiento máximo que podemos obtener en un determinado momento va a estar determinado por cuánta radiación intercepto, porque el agua no me limita, cuánta radiación intercepto, con qué eficiencia, que es el número que le mostré ayer, cuánto produzco por cada megajoule que estoy produciendo, por el índice de cosecha máximo que puede tener una especie determinada. Entonces, le podemos poner números, después nos sentamos a discutirlo en la sección de charlas, y pues él estimó que con 1.200 megajoule, que es lo que puede estar recibiendo un cultivo, con esta eficiencia y con ese índice de cosecha, podemos tener 7.300 kilos de rendimiento. ¿Está? Si lo llevamos a peso húmedo, va a ser un poquito más. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo también estimar cuánto es el rendimiento máximo en base a cuánto nitrógeno absorbo, porque yo necesito el nitrógeno para poder fotosintetizar y poder generar la biomasa. Yo, ¿cuánto fotosintetizo? Y la relación que existe en cuánto va el grano y la concentración del grano, puedo sacar cuánto es el rendimiento máximo. Si yo estimaba que quería 7.300, 7.500 kilos de rendimiento, si yo hago un reemplazo de la fórmula, yo puedo sacar que para producir esta cantidad, necesito esta cantidad de nitrógeno. Casi 600 kilos de nitrógeno para producir una soja de casi 8.000 kilos corregida al 13%. ¿Está? Entonces, este número es interesante tenerlo en la mente. No va a ser el número que va a tener cada uno en su campo, pero es un norte y cómo poder empezar a entender de por qué el nitrógeno puede ser el más limitante de todos los nutrientes dentro de soja. Ya vimos que la gramínea es importante. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto requiere de nitrógeno una soja? ¿Cuánto es lo que necesitamos para producir una tonelada? Y acá, esto es un estudio que hicimos con Ignacio Zampita, que está en la Universidad de Kansas, que trabajó en el IMNE, para los que no lo conocen. Pero básicamente lo que relacionamos acá es cuánto absorbe de nitrógeno y el rendimiento. Si hacemos las inversas pendientes, vamos a ver estas curvas de vuelta, en promedio, se requerirían aproximadamente 80 kilos de nitrógeno para producir 1 tonelada de rendimiento de soja. Lo que va a pasar es que fíjense que las sojas entre 5 y 6 toneladas, fíjense que están por acá. No están por encima de esa línea. Luego vamos a ver que los otros nutrientes también. Y fíjense que van a zonas de máxima eficiencia, en el cual la soja puede estar produciendo, con solamente 60 kilos de nitrógeno, puede estar produciendo 1 tonelada. O sea, es lo que llamamos la línea de dilución, es el máximo provecho en rendimiento que pueden tener. Por ahí nos quedamos con el número de 80, pero vamos a ver que soja de alto rendimiento va a estar por arriba de eso. Y ahí tenemos el problema de la proteína en el grano y cosas que podemos llegar a... ¿Y cuál es el rol de la fijación biológica de nitrógeno? Porque a esta altura sabemos que el nitrógeno de la soja viene de la fijación biológica y viene del suero, ¿no? ¿Hay alguno que tenga duda de eso?
¿Cuál es el rol que tiene esto? Porque necesitamos sostener la fijación biológica, el aparato de la fijación biológica para poder sostener esta demanda. Entonces, para poder entender un poco esto, con Ignacio lo que hicimos fue agarrar la misma base de datos de muchas publicaciones y lo que ponemos es en el eje X, nitrógeno derivado y rendimiento. O sea, cuánto el rendimiento está explicado por la fijación biológica. Fijémonos, lo que está con los diferentes colores son las diferentes proporciones, cuánto más fijaban, mientras los celestes son sojas que fijaban más del 75% del nitrógeno, los verdes son son sojas que no fijaban lo suficiente. Si nos fijamos en esto, evidentemente no nos fijemos en la de la verde, porque son sojas que por ahí no crecían con la fijación biológica, pero aproximadamente se necesitaban 58 kilos, 60 kilos de nitrógeno fijado por tonelada. O sea, una soja que está laburando, está fijando muy buen nitrógeno, está dando para producir una tonelada aproximadamente 60, en promedio de la base. ¿Estamos hasta ahí? Eso es lo que requeriría y la importancia que tiene la fijación biológica dentro de lo que es la producción de soja. Fíjense, este es un trabajo que hicimos con Gabriel Santaquiara, que se recibió de doctorado, que lo hicimos junto con la Universidad de Rosario, con el grupo de José Rotundo en su momento, y viendo cómo son estos grupos de alta y baja absorción de nitrógeno, separando cultivares de alta y baja absorción de nitrógeno, que evidentemente está asociada a un mayor rendimiento, ¿no? Fíjense que cuando queríamos analizar el porcentaje de fijación biológica, aún siendo un 4% mayor, explicó mucho y fue significativamente superior para explicar esa mayor absorción de nitrógeno, que traducido después en kilos por hectárea es lo que da la diferencia. Fíjense que el nitrógeno que derivaba del suelo no era lo importante, o sea que, y acá empezamos a pensar que si nosotros queremos tener sojas de alto rendimiento, necesitamos sojas que estén fijando, porque el nitrógeno que viene de la fijación va a estar explicando más el incremento en el rendimiento que tenga. ¿Vamos? Entonces surge la pregunta. Una soja de alto rendimiento, la que le contamos, necesitamos 600 kilos para producir las casi 8 toneladas. ¿Está limitada por nitrógeno? ¿Existe un agujero en el cual la fijación biológica no sea lo suficiente para poder sostener esa demanda? Entonces, este gráfico, esta es una publicación, salió el año pasado, el grupo Juan Pablo Monzón, trabajaron ustedes bastantes años con la Universidad de Nebraska, y que hicieron un experimento. Y aquí hay que parar 2 minutos, porque este es un experimento manipulativo para saber si hay deficiencia o no deficiencia de nitrógeno en soja. ¿Está? ¿Qué se hizo para poder manipular eso? Es aplicarle 600 unidades de nitrógeno, repartidas durante 5 momentos durante el ciclo del cultivo. Entonces, que quede grabado en el streaming todo. Lo que estoy diciendo es que ¿hay que fertilizar la soja? No. Hacemos un experimento para saber si la soja está limitada por nitrógeno. ¿Está? Entonces, lo que está graficado en este gráfico es básicamente el rendimiento sin nitrógeno, el rendimiento con esta aplicación de 600 kilos. La línea llena nos está diciendo la relación 1 a 1, significa que si van todos los puntos por esa línea no hubo respuesta o todo significa lo mismo. Y lo que se ve claramente en estos experimentos es que para lo que es Balcarce y el Nebraska en Estados Unidos, hay una pequeña separación de esas curvas. O sea que para rendimiento, fíjense, de arriba de 5.000 kilos, esas 5.000, 6.000 kilos, eso se va abriendo y se va haciendo mucho más grande esa diferencia. Esto nos da un indicio de que el nitrógeno podría estar limitándome la producción de soja. ¿Hasta ahí? Dijimos que era importante la fijación biológica, dijimos que ahora tenemos un agujero de nitrógeno que no podemos sostener. Entonces, con Nacho hicimos la revisión. Para poder complementar esta información y darnos un poquito más, lo que hicimos fue relacionar el nitrógeno absorbido, es de la misma gráfica de anterior, los mismos colores, ¿no? La absorción de nitrógeno con el nitrógeno derivado de la fijación biológica. De vuelta, si yo todo el nitrógeno que viene para el cultivo viene de la fijación biológica al 100%, todos los puntos tendrán que ir por sobre la línea 1 a 1. ¿Me siguen el razonamiento? Evidentemente sabemos que no existe fijación que me dé el 100%, entonces siempre vamos a tener que nunca nos va a alcanzar. Pero fijémonos solamente por ahora en los puntos celestes, que son sojas que están laburando bastante bien, sojas que están laburando, fijando casi un 75% del nitrógeno. Lo que vemos es que para absorciones de aproximadamente hasta 300 kilos, aparentemente se están acercando esa curva 1 a 1, o es suficiente para poder sostenerla, pero fíjense que por encima de 300 y 400 o 500 kilos, ¿se acuerdan del requerimiento que teníamos? Es como que no llega a la 1 a 1, le cuesta cada vez más llegar a la 1 a 1, o los puntos están muy lejos de eso.
Eso es lo que nosotros llamamos un gap de nitrógeno, un agujero de nitrógeno, una brecha de nitrógeno. Es una cantidad de nitrógeno que el cultivo requeriría y no lo puede sostener con la fijación biológica. Y fíjense que esa brecha de nitrógeno se va incrementando en la medida que la demanda de nitrógeno es mayor. O sea, de vuelta, la soja está laburando 75%, laburando full y aparentemente no me alcanza para poder sostener absorciones de nitrógeno por arriba de los 400, 500 kilos de nitrógeno. ¿Estamos? Soja de alto rendimiento. Si nosotros graficamos eso, estas diferencias en función del nitrógeno que se absorbe, fijemos no solamente la de abajo, que es el 99%, que sería la línea que va por acá arriba, hacia lo máximo que puede llegar a aspirar el cultivo, y vemos que hay un gap de nitrógeno o una brecha de nitrógeno que se va incrementando en la medida que absorbe nitrógeno. Mientras es chiquitita al principio con 200, fíjense que llegamos a 0,46 kilos de nitrógeno de brecha, de diferencia, que no me lo soporta, no es capaz de sostenérmelo la fijación biológica. ¿Estamos? De vuelta, no estamos hablando de una fijación biológica de 30%, estamos hablando de una fijación biológica de arriba del 70%, que es alta. Argentina, el promedio nacional es del 60%, y en lotes de alta producción podemos aspirar a un 75% de fijación biológica. Otro experimento, esto lo hicimos en la Universidad de Kansas, acá en Oliveros, le podemos mostrar el resultado de 2 años. Lo que evaluamos teniendo en cuenta esta historia del potencial de rendimiento fue, evaluemos la respuesta a la fertilización, a la aplicación, en este caso no los 600, sino 491 kilos aplicado en 3 momentos, pero con genotipos de diferente época de liberación. Agarramos genotipos que nosotros decimos, lo más viejo rinden menos, lo más nuevo, por el mejoramiento, y si hay mejoradores acá, los felicitamos, generaron más rendimiento. ¿Me siguen el experimento? Entonces, fíjense, lo que está acá en marrón es un cultivo que no tuvo ni fertilización, solamente fue inoculado. Lo que está acá es un incremento en rendimiento básicamente porque el mejoramiento, que nos explica el mejoramiento. Fíjense que lo que está acá con las líneas verdes y blancas es la misma curva, pero con la aplicación de 491. Ambos sitios, Estados Unidos, Olivero, vemos un incremento por aplicar esta gran cantidad de nitrógeno para saber si hay un limitante de nitrógeno. Pero fíjense que esa diferencia, ¿dónde la vemos? En los cultivadores de mayor rendimiento, los más nuevos, los que tienen una mayor demanda. ¿Está hasta ahí? Estamos corroborando o teniendo los resultados parecidos a los que habíamos obtenido con los ensayos que ha hecho el grupo Monzón en Nebraska y juntando datos de Balcarce. O sea, soja de alto rendimiento tendrían limitante por nitrógeno. Y estas no son las de 6.000. Obviamente ese incremento es diferente de acuerdo a los sitios. Entonces, en el mismo experimento lo que hicimos es, bueno, ¿y por qué no aplicamos un tratamiento de 50 kilos de nitrógeno, que sería el que uno podría llegar a recomendar? Si aplico 50 kilos de nitrógeno en 3R4, a ver si puedo capturar esa diferencia. Cuando hacemos eso, no pasa. Se comporta igual que el testigo. Y ahí empieza la historia de que yo forcé aplicándole un montón de nitrógeno a la soja a que tuviera una demanda, pero cuando yo aplico una dosis pequeña, que sería que agronómicamente podría llegar a aplicar en el campo, no lo obtengo. ¿Por qué? ¿Se están imaginando? Entonces, porque la pregunta es esto, ¿fertilizo o no fertilizo con nitrógeno? Y nos acordemos de esto, que hay una relación exponencialmente negativa entre la cantidad de fertilizante o nitrógeno que aplico en el suelo y la fijación. O sea, no tengo tiempo para explicar cómo es el proceso, pero pasa. Hay nitrato en el suelo, se inhibe la fijación. O sea, si yo le aplico esos 50 unidades de nitrógeno que le aplico, que en un maíz me podría estar respondiendo como esta mañana, la soja no se entera, hace un reemplazo. Deja de fijar menos, lo que yo toma lo del suelo y satisfecha de nitrógeno, pero no me produce el incremento por la fertilización nitrogenada. Entonces empecemos a pensar lo que históricamente se dice sobre el uso del fertilizante nitrogenado, por lo menos de esa forma. Este es un trabajo también que salió de la tesis de Gabriel Santachiara, junto con la Universidad de Rosario, básicamente para ver cómo se compensan formas de nitrógeno, el nitrógeno absorbido del suelo, esto de la fijación biológica, y fíjense que estas son isolineas, por ejemplo, un cultivo de soja puede absorber 200 kilos y se absorbe 100 del suelo, fija 50. Y así sucesivamente, va compensando o reemplaza una fuente por otra. ¿Estamos? Y lo otro que les quería mostrar, fíjense, lo que está acá en blanco en esas sojas que tienen una alta demanda de nitrógeno, lo que está acá en gris, los círculos grises grandes, esa soja de baja demanda de nitrógeno, lo que vemos es que mientras mayor nitrógeno viene del suelo, menos fija. Pero los dos grupos, independientemente de la demanda que tenía, fijan a una misma tasa. O sea, he tenido el número, a mí me gusta. Por cada kilo
de nitrógeno que estoy aplicando o de nitrógeno que tiene disponible en el suelo, baja 1 kilo, tenemos 1,4 kilos menos de nitrógeno de fijación biológica. ¿Estamos? Entonces, la fertilización nitrogenada, aparentemente, de las formas que la hacemos usualmente, no nos está dando ninguna ventaja para poder llegar a capturar esa brecha de rendimiento que sí, aparentemente, la soja de alto rendimiento lo tiene. ¿Estamos? Nos mareé un poco con el nitrógeno, vamos un poquito del fósforo y el azufre, porque la soja hay que seguir potenciándola en su funcionamiento. ¿Cómo manejamos la fertilización con fósforo, azufre en soja de alto rendimiento, que son los otros nutrientes que por ahí nos están molestando a nosotros al momento de diagnosticar? Y acá les quiero mostrar esta curva. Esta es una curva de relación entre fósforo absorbido y rendimiento. Siempre cuando agarramos cuál es el requerimiento, la pendiente de esa curva es el requerimiento, cuántos kilos de fósforo, o la inversa, la pendiente, cuántos kilos de fósforo requiero por cada tonelada. Generalmente es un promedio, que son las tablas que están siempre en el IBNI, pero es importante tener en cuenta de que hay una variación. Con 20 kilos de fósforo, una soja puede estar rindiendo entre 2.500, entre 2.500 y 5.000 kilos. Y fíjense, la segunda observación, no es lineal el comportamiento, y tiene que ver con la biología, tiene que ver con una cuestión de la química biológica, en la medida que nosotros vamos incrementando la absorción de un nutriente, la cantidad que yo obtengo por kilo, la cantidad de rendimiento por unidad de nutriente va disminuyendo. Bueno, lo que me llevaba a esta charla eran las sojas de alto rendimiento. Y fíjense qué pasa con las sojas de alto rendimiento de 5.000 y 6.000 kilos. No están laburando con la curva promedio, o sea, el requerimiento no es está por encima de la curva del requerimiento promedio. O sea que sojas de alto rendimiento están laburando una eficiencia máxima. Y si en el caso la curva promedio, en el punto máximo nos da 7,3 kilos de fósforo absorbido total por tonelada, nosotros cuando estamos laburando con sojas de alto rendimiento, porque le metimos el nitrógeno está optimizada toda la agronomía, la eficiencia baja. Está laburando a máxima eficiencia. Y me parece que es un concepto interesante de que nosotros tenemos que proveerle la cantidad de nutrientes. Fíjense que para poder trabajar necesitamos casi entre 25 y 30 kilos de fósforo para poder sostener esa demanda. Después hay que aplicar el índice de cosecha para ver cuál es la exportación. Pero está trabajando a máximo. Si nosotros aplicamos menos fósforo, no estamos trabajando y no está trabajando el cultivo para poder producir los 5.000, 6.000 kilos. Y acá esta es una tabla que es algo interesante. Cuando nosotros hicimos el relevamiento de la fijación biológica a nivel nacional, a nosotros nos dio qué factores del ambiente eran los que me hacían hacer mayor fijación biológica. Hicimos un modelo de regresión, interesa, pero vimos que el rendimiento potencial era un factor que me diferenciaba, la oferta de precipitaciones era otro factor importante, pero fíjense esto acá. Tenemos fósforo, mejorar el pH, son factores, o sea, mientras yo mejore las condiciones de fósforo y pH, es como nosotros podemos favorecer la fijación biológica, y se acuerdan la curva que decía más fijación biológica, más rendimiento, etc. Entonces, me lleva a pensar, voy por el camino difícil de ver cómo pasar algo rápido, ¿no? Voy por el camino difícil de decir cómo hago para el fertilizante, se lo pongo, etcétera. O tal vez viendo cuál es el nivel de fósforo, como vimos en todas las charlas anteriores que tenemos en el suelo, y optimizarlo, me hace que yo me asegure la demanda que tenga de fósforo para que me potencie la fijación biológica y así me potencie el rendimiento. O sea, podemos hacer todas las otras estrategias y vamos a estar para atrás. Acá les puse esto con azufre para que vean que no solamente pasa con fósforo, soja de 5.000 y 6.000 kilos también están laburando a la máxima eficiencia, están laburando por arriba. Si la eficiencia promedio es de 5 kilos, fíjense la eficiencia que tiene el azufre cuando está en alto rendimiento. De vuelta, no vamos a hacer una soja de alto rendimiento y no la dejamos de poner estos nutrientes. Creo que ese es el mensaje que tenemos que tener. Y bueno, el potasio, eso otra que sin hablar con Hernán antes, pero fíjense, el potasio también tiene otro comportamiento diferente por el nutriente, pero acuérdense que es el segundo macronutriente. De vuelta, soja entre 5 y 6.000 kilos están laburando a la máxima eficiencia. Mientras en el promedio puede ser un 27 kilos de potasio por tonelada, una soja de alto rendimiento puede estar produciendo alto. No significa que tiene menos potasio, significa que está absorbiendo, cuando vuelve al producir 5 toneladas multiplicadas por esa demanda es mucho más que la demanda promedio. ¿Está? Así funcionan las sojas de alto rendimiento.
Si lo hacemos con maíz va a ser muy parecido, bajarán los números. Y si es trigo también. Pero es importante saber que es una máquina que está metiendo carbono constantemente. Y después hay un tema que no estoy charlando acá, que es acerca de la proteína, cómo se diluye. Trabajar a máximo rendimiento implica de que la proteína se diluya. Pero bueno, es para la charla. No puse el número de postre como puso Fernando, donde está eso. Rápido, algo de micronutrientes. Yo les mostré un relevamiento que hicimos, por ahí no son los altos rendimientos de 5.000 o 6.000 kilos. Estos son un relevamiento de varios experimentos. Esto, fertilización con cobalto de molibdeno. No hubo una tendencia, eso es de vuelta el gráfico, el testigo con el fertilizado. Todo lo que esté por encima o una tendencia con respecto a la línea 1 a 1 significa algo de respuesta. No fue muy claro la aplicación de cobalto y molibdeno. Sí empezamos a ver respuestas. Pero fíjense, tenemos hasta 5.000 y pico de kilos. Fíjense que la magnitud un 3% al incrementarse el potencial de rendimiento. Y esto es con boro, que tiene un poquito más, casi un 4,5% por encima. O sea, estamos charlando de magnitudes de respuesta un poco menores. ¿Estamos? Entonces, es como que estamos trabajando con una máquina Fórmula 1 acá. Y las demandas de los recursos son amplias. O sea que no son todos los lotes, pero vamos a pensarlo. ¿Qué conclusiones tenemos de esto? Si fue muy rápido los mareé, le tiré 15 curvas, los maté. Pero, ¿qué conclusiones quiero que nos llevemos? O por ahí, el mensaje. Básicamente que para mantener las altas tasas de asimilación de carbono que impactarán en la producción, en el rendimiento, no tenemos que tener limitantes de nitrógeno. A diferencia de lo que son las gramíneas, que tenemos que pensar el costo que tenemos de aplicar el fertilizante, la urea, el guano, etc., tenemos que potenciar la fijación biológica, que es la que nos va a dar la mayoría. Tengamos en cuenta que siempre sojas de alto rendimiento son sojas que fijan mucho, vamos a estar por arriba del 70%. Y la nutrición integral, que fue lo que demostraba, integral me refiero a que no falte nada de lo otro, va a potenciar todo lo que es la economía del carbono y del nitrógeno. Va a tener más nitrógeno, más fotosíntesis, más producción. En soja, los altos requerimientos de nitrógeno deben ser primordialmente satisfechos a través de la fijación biológica, por lo cual tenemos que tratar de optimizar todas las prácticas que hagamos de manejo para que el cultivo no me fije para atrás. O sea, que esté fijando. Una soja de alto rendimiento que no tenga limitantes hídricas, yo tengo que estar aspirando a tener un 75% de fijación biológica en la zona nuestra. Siempre tenemos en cuenta que las zonas de mayor rendimiento van a estar asociadas a mayor fijación biológica. Y acá lo puse acá con colorcito. Una soja de alto rendimiento se encuentra a un nivel de moderado de eficiencia de nitrógeno, hasta menos que moderada le diría. ¿Qué significa un nivel moderado? Que vos vas a agarrar esas hojas que se probaban de los 6.000 kilos con la cantidad de fertilizante que aplicaba y vos ibas al campo y no veías una soja amarilla y otra. Son dos hojas muy verdes que están definiendo cuestiones muy finas del rendimiento para poder determinar lo que falta. O sea que no es algo que vamos a ver visualmente. Fíjense que son menos del 20%. Existen evidencias, y fíjense acá que lo puse, donde se aplican altos niveles de nitrógeno, no recomendables para cocción, sino para poder probar si hay deficiencia. En forma escalonada durante el ciclo del cultivo, sugieren que hay una limitación. Y en ambientes de alto rendimiento. Son muchas condiciones para que podamos pensar en esto del nitrógeno adicional. Pero ¿qué pasa? No tenemos certezas todavía acerca de cómo poder aplicarle ese nitrógeno que queremos, esa brecha de nitrógeno que nos falta. No tenemos certezas claras. Tenemos algunas ideas, estamos probando, a ver qué se puede. Pero sí tenemos algo muy claro, que las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados en superficie no van a brindar ventajas, ya que van a producir una compensación, van a reemplazar el nitrógeno. O sea que aplicándole 50 kilos de nitrógeno en superficie, no va a hacer nada, no me va a beneficiar en lo más mínimo. Entonces, el manejo, estas estrategias en soja, ¿cómo podemos manejar el nitrógeno en soja de alto rendimiento? Y bueno, estamos pensando, estamos evaluando, tenemos unos proyectos con Juan Pablo, con los chicos acá en Oliveros, tenemos alguna propuesta a CREA para poder ver qué es lo que se podría hacer. Uno es usar fuentes orgánicas, fuentes de liberación lenta, cultivo de servicio, una leguminosa. Están los fertilizantes, yo hice alguna tesis con fertilizantes de lenta disponibilidad. Son todas técnicas que lo que yo tengo que hacer es tratar de aportar ese plus de nitrógeno sin afectar la fijación biológica del nitrógeno. Y el mensaje final de lo que es la soja de alto rendimiento es que el éxito de una soja de producción es el reflejo del manejo del sistema de producción en la cual el cultivo está incluido. O sea, no es que elijo este lote, el lote es bueno y la soja me va a salir buena. Fue un manejo del sistema. De esta manera, las decisiones relacionadas con el manejo de las secuencias que afectan la disponibilidad de agua y nutrientes en el largo plazo
aportan logros a los mayores rendimientos de soja. Yo creo que ese es el mensaje, o sea que nosotros tenemos que hacer sistemas fértiles para que nuestras sojas tengan altos rendimientos. Fíjese, lo que yo presenté hoy de conocimiento fue porque nos bancaba el CREA, fue el CONICET, tuvimos 2 becarios elaborando en soja de alto rendimiento, el IMNI, que ya no está más, pero lo vamos a poner todavía, nos aportó bastante para poder entender el consumo de nutrientes en soja de alto rendimiento, y dejo el mensaje que la generación de conocimiento y la inversión en ciencia y tecnología es muy importante y es central, porque es lento, pero por ejemplo, todo esto lo sabemos. Si vamos a una reunión de hace 10 años atrás, todas estas son las preguntas que no sabemos responder. Y nos generan nuevas hipótesis acerca de qué es lo que tendremos que hacer en el campo. Y no es teórico. Me parece que es un mensaje interesante. Bueno, muchas gracias y nos vemos en las preguntas.